en el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y dobles, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo, todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador. Todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazados ni escalafón, los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición, da lo mismo que se cura, colchonero, rey de basto, cara duro, polizón. Qué falta de respeto, que atropello al arzón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Mezclado con Stravinsky, va Don Bosco y la Mignón, Don Chicho y Napoleón, Carnera y San Martín. Igual que la vidriera irrespetuosa de los cambalaches, se ha mezclado la vida. Y herida por un sable sin remache, ves llorar la Biblia junto a un calefón. Siglo XX cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama y el que no afana es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno no vamos a encontrar. No pienses más, sentate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Es lo mismo el que labura, noche y día como un buey, que el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura o está fuera de la ley. Que el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura o está fuera de la ley. Muy, pero muy buenas tardes, muy buenas noches, gente. ¿Cómo dicen que les va, queridos y queridas cambalacheras? Una nueva semana que comenzamos acá en FM Delta 105.1 en vivo para todo San Cayetano y para todo el mundo también, a través de www.delta105.com.ar y a través del canal de Twitch. Y por supuesto a través de nuestro canal de YouTube, que está cada vez más movido, con más intercambio. Y no voy a dejar de aprovechar esta oportunidad para mandarle un gran abrazo, un fuerte abrazo a un cambalachero de ley que llegó así como con el viento, ¿no es cierto?, a este espacio, que es nuestro amigo Gonza Brandán desde la ciudad de Tucumán. Que siempre nos escucha y bueno, hoy abriendo el WhatsApp del programa, que es 2983-530457, donde te podés comunicar. Nos había dejado un hermoso mensaje después de escuchar el programa del día viernes. ¿Cómo andan, viejo? ¿Todo bien? Tengo un montón de comentarios acá. Hola, Male. Hola, Poro, te mando un abrazo grande. Que te recuperes pronto. ¿Dónde estás? ¿En qué ciudad estás? Hola, Male, querida. La blusera del rock, escuchando, le mandamos un fuerte abrazo. Estuvimos prendidos a la blusera del rock hace un ratito. Y por supuesto, hola, Chamita, querido, ¿cómo andás? El fleco no para, amigo, no para. Hola, Maya, mi queridísima Maya. Good afternoon, my friends. Nos ponen en el chat y le mandamos un beso enorme a mi ahijada Maya, que la quiero muchísimo.
Bien, estamos acá arrancando este Cambalache número 125, que va a quedar en la memoria, ¿no es cierto? Por lo menos mía, porque yo siempre quise tener un video presentación para el programa. Y el cambalachero número 1, que es el señor Nachito Reyes, se puso el equipo al hombro, se puso las pilas, pero de una manera innecesaria quizás. El día jueves a la noche, charlando acá a través de la computadora, le comento esto. Yo quería un video de presentación para el programa, pero nunca había hecho nada, no había tenido tiempo de hacerlo, no sabía bien qué quería, o más o menos sí, pero no lo iba a hacer. Y le comento a la pasada eso y le digo, a mí me gustaría un video de presentación para el programa con el tema de nuestro amigo Diego Perotti, con quien estuvimos charlando la semana esta que pasó. Pronto va a estar acá en el programa charlando vía Zoom. Con el tema Cambalache de fondo e imágenes del programa que hayan pasado. Solo eso le dije. Y el día viernes a la tarde, el viernes un día muy muy difícil. Día tan difícil que aún quedan resabios de sentires. Me manda vía mail un video, me dice, fíjate si con esto la subimos un poco. Y era la presentación oficial de Cambalache, gente. Cambalache a partir de hoy tiene un video presentación para quienes disfrutan del programa vía streaming, quienes lo hacen a través de FM Delta 105.1, a quienes les mandamos un fuertísimo abrazo. Por supuesto, por ahí no lo pudieron ver, pero después lo van a ver en YouTube. Si quieren, entran. Vale la pena porque Nachito hizo como un resumen de distintos programas a lo largo de estos 125 programas, ¿no? Donde no falta nada y donde además escuchamos la cortina musical de todos los días que nos da pie al comienzo del programa, justamente. Le agradezco también a Emma, que el viernes me puso al aire en un esfuerzo ahí de producción. Hola Ruso, amigo querido, ¿cómo estás? Contame cómo estuvo eso ayer. El Ruso pudo ir allá a Villa Domínico a despedir al Indio en representación de varios que no pudimos. Le mandamos un abrazo. Hoy la playlist va a seguir ligada a este tema porque todavía no logramos terminar de despedirlo. Yo el viernes, bueno, no sé si del otro lado hay alguien que haya escuchado el programa el viernes. Yo había anunciado el jueves que muy probablemente no esté en vivo el viernes porque tenía que trabajar en un evento. Y había decidido cuando me acosté cansado el jueves a la noche, que me acosté tarde, había decidido no hacer el programa el viernes porque tenía otras cosas que hacer además y bueno, y me iba a tomar el atrevimiento, ¿no? Previamente avisándoles a ustedes. Pero el día viernes cuando me despierto y recibo la noticia de que el Indio había partido, me acuerdo, bueno, lo comento por si alguien no estuvo el viernes escuchando el programa. Yo al mediodía grabo un programa, como ya lo he hecho antes para Cambalache cuando no he podido estar, dejo grabado un programa donde lo uso un poco de excusa para poder sacar de adentro del pecho un montón de sensaciones y un montón de ideas y de sentimientos atropellados que tenía, y los vuelco acá a través del micrófono que ustedes recibieron a la noche en FM Delta 105.1 o también ahí en YouTube. Bueno, si estuvieron del otro lado, primero quiero agradecerles por haber sido parte conmigo de ese momento, que por ahí era un momento muy personal. Yo no sé cómo a cada uno de los que estaban del otro lado le iba a tocar, pero bueno, así todo, decidí usar Cambalache como vía de expresión y de cura en algún punto, ¿no es cierto? Y luego, obviamente, me fui a cumplir con el trabajo que tenía ya predeterminado, ya arreglado de antemano, que era un evento que consistía básicamente en ir a cubrir unas finales de la Liga de Pádel de San Cayetano, donde yo iba a hacer contenido para este programa y para el canal de YouTube. Iba a hacer un blog, como hicimos aquel del asado pampeano, como hicimos aquel del boxeo, ¿no es cierto? Y terminó siendo mucho más que eso. Terminó primero siendo un poco una vía de escape para el momento que estaba atravesando. Fue una distracción de las buenas, no fue un escape, no fue una
¿cómo se dice? No fue una represión de sentimientos o del estado de ese momento, sino fue una válvula de escape más bien. ¿Lo pudiste escuchar, Ruso, amigo? Me alegro, si lo pudiste escuchar, me alegro muchísimo porque justo estaba hablando con vos en el momento que tomo la decisión de hacer ese programa. Cuestión que bueno, que me voy al evento de pádel, a un lugar donde nunca jamás había ido, nunca había pisado una cancha de pádel, nunca había ido al complejo, nunca había estado relacionado al ambiente. Entonces yo no sabía muy bien con qué me iba a encontrar. Yo venía bastante doblando con las puertas. Le mando un gran abrazo a la Vicky, qué grande, la Vicky y Chama allá desde el sur de Fernández Oro. Le mandamos un abrazo muy grande. Los quiero mucho, amigos. Y me recibieron de perlas. Encima, cuestión que quedó el espacio para presentar el evento también, así que a uno que le dan un micrófono y no le cuesta tanto en una situación distendida como eran unas finales de pádel, imagínate, con tanto tiempo sin actuar, encima un poco esa necesidad también latente. Terminé yendo viernes y sábados a Suma Padel, acá en San Cayetano. Estuve de presentador del evento, hice alguna que otra monería de las mías y también me tomé obviamente el tiempo para grabar, filmar y entrevistar a protagonistas para traerles a ustedes hoy contenido caserito hecho acá en Cambalache, ¿sí? Así que por ahí va a ir más o menos la cuestión. Pero como les decía, no puedo soltar del todo, ni quiero soltar del todo la despedida a Carlos Alberto Solari, que ya habrán visto cantidad de cosas en la tele y en las redes durante el fin de semana. Una movilización hermosa de personas unidas, ¿no? Del pueblo, el pueblo unido. Eso del pueblo unido jamás será vencido, ¿no? Y tantas otras cosas que salen de ahí. Una demostración de que con amabilidad se puede conducir a las masas también. Se las puede organizar y se puede llegar a un fin, que no hace falta tanto solamente palazos, ¿no es cierto? Pero bueno, vamos a arrancar. Lo que vamos a escuchar hoy, les cuento de paso, porque vamos a meter contenido por todos lados. Vamos a escuchar hoy, es un disco que se llama De Regreso a Octubre, un disco grabado en la ciudad de La Plata por artistas platenses, por bandas platenses. Ahora después te voy a ir tirando información. Un disco donde intervienen bandas como Villa Elisa, como Don Lunfardo, como Neusa Negás, como Crema del Cielo, Monstruos, Señor Tomate, Encías, haciendo versiones de temas del disco Octubre de Los Redondos. Es un disco muy hermoso, hecho con mucho compromiso, si no recuerdo mal, fue hecho desde Radio Universidad, o por ahí viene la movida, lo produjo Oscar Jalil, lo produjo también Federico Mutinelli, gente muy, muy comprometida con la cultura platense. Así que vamos a arrancar escuchando Fuegos de Octubre, que lo hace Ideal, una banda de allá de La Plata, y venimos ya a meternos con lo que es este Cambalache número 125. Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Cambalache.
ese octubre sin un estandarte de mi parte. De regreso a octubre, de ese octubre sin un estandarte de mi parte. Te prefiero igual, internacional. Te prefiero Como ya lo dijo Discépolo, vivimos revolcados en un merengue y de los cambalaches se ha mezclado la vida. Ahí escuchábamos Fuegos de Octubre, de la banda Ideal, una banda platense. Re Leo García, ¿o no? Dice el ruso, tiene esa onda. Te cuento que este disco, de Regreso a Octubre, es un disco tributo, ¿no es cierto? Muy especial, que reinterpreta la obra. No son los temas tributos en sí, sino que son versiones. Reinterpretando, el legendario álbum Octubre, ¿no? De los discos de Los Redondos, salido en el año 1986, y espero no equivocarme, de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Fue producido originalmente, estaba en lo cierto, por Radio Universidad de La Plata, FM 107.5, siempre apoyando la cultura under platense. El Bufo ha tocado temas de Los Redondos, por supuesto. Y reúne, bueno, a una de las bandas más a varias de las bandas más representativas de la ciudad en ese momento, cuando fue grabado el disco. Creo que hay un ¿cómo se llama? Esto en Spotify. Pero hoy estoy... entrevistas, un podcast en Spotify donde entrevistan a cada una de las bandas, ¿no es cierto? Desde Radio Universidad, creo que lo hace el Mono, no me acuerdo, a ver, si lo encuentro rápido se los voy a pasar. De Regreso a Octubre, bueno, no me lo encuentro rápido, pero está en Spotify, ahí lo pueden escuchar, hay notas a cada uno de los artistas y cuentan cómo fue su proceso de trabajo para llegar a esta obra que salió, no recuerdo el año, pero fue en un aniversario de Octubre. Estuvo Rocambole detrás del arte de tapa, tenemos el arte de tapa acá, mirá, esta es la tapa del disco. Es como un dibujo de la Catedral de La Plata, ¿no? Media como con bombardeos, una cosa así, fantástica. Bien, bueno, bienvenidos a quienes se van sumando a Cambalache. Hoy, bien, como teníamos todo este fin de semana, una vuelta tocamos Nueva Roma, dice el ruso, ¿viste? Mirá, no me acordaba qué tema era, pero yo recuerdo tocando tema de Los Redondos, sí. Mucho las pelotas por ahí también. Bueno, como les decía, estuve en el fin de semana en la liga, en las finales de la liga de pádel de San Cayetano, que se realizó en Suma Pádel. Hicimos un blog que está subido en YouTube ya, que ya está mucha gente mirándolo. No sabés todo lo que tuve que trabajar, porque claro, yo filmaba, hacía notas, todo. Claro, cuando me senté en la compu, ayer domingo encima, y me estuve como 6 horas de edición, por lo menos. Me quería morir, en un momento ya lo quería terminar, pero digo, no, semejante trabajo, vamos a tratar de llevarlo con la seriedad que amerita y con el trabajo previo que le habíamos dedicado, ¿no? Si no, era un desperdicio, un despropósito. Y entonces también para
250 horas de crudo, no, pero tenía 18 gigas. 18 gigas de videos, no sé cuánto era en tiempo, pero eran 18 gigas de material audiovisual para procesar. Y sobre todo audios que tenía que editarlos todos porque se escuchaban re mal. No, una locura. Me compré unos microfonitos chinos. Bueno, en China no los compran por chinos a los microfonitos que me compré. Bravísimos. Cuestión. Entonces digo, no podemos desperdiciar, hay que sacarle todo el jugo posible a semejante laburo. Así que hoy, en Cambalache, en este programa 125, donde te podés comunicar a través del 2983-530457, vamos a meternos en el mundo del pádel, que yo sinceramente le venía esquivando como un campeón, pero le soy sincero, me atrapó, viejo. Tengo que agachar la cabeza, levantar la mano. Me atrapaste. Deportes que nacieron para conquistar el mundo, hemos repasado algunos acá en Cambalache. El fútbol tiene una historia llena de reglas, de cambios. Ahora se viene el Mundial, el jueves arranca el Mundial. El tenis viene de muchos siglos de evolución también. Pero después tenés el pádel. Que dije, me tengo que meter en la historia del pádel y ver a ver qué pasa, qué es este fenómeno, cosa que no había hecho antes, pero como bien Cambalache siempre nos abre la puerta. Cambalache es muy amable, ¿viste? Es un lugar, un espacio muy amable, muy ameno, muy poco prejuzgador, a diferencia mía. Entonces nos agarramos de la cola del barrilete cambalachero y nos subimos a todo. Pero empiezo a investigar, ¿no es cierto? Porque el pádel descubro que nace cuando a un tipo le faltaba patio, se había quedado corto de patio. La historia ocurre en Acapulco, México, a donde va de vacaciones el Chavo y toda la vecindad, en Acapulco, a fines de los años 60. Un empresario llamado Enrique Corcuera quería construir una cancha de tenis en su casa, pero había un problema. No tenía espacio suficiente para poner una cancha de tenis con las dimensiones que requería. La mayoría de nosotros hubiera quizás aceptado la realidad, ¿no? Y decir, bueno, no entra, che, ¿qué vamos a hacer? Hagamos una canchita de fútbol tenis. Pero estaban en México, además. Corcuera hizo algo distinto. Agarró el espacio que tenía ahí en el patio de su casa, que imagínense la casita que tenía Corcuera, no tenía un dos ambiente con un patiecito al fondo, Porque ahora vamos a ver. Agarró el espacio que tenía, lo cerró, le puso una red en el medio y empezó a probar. La cancha era un poco más chica que la que quería, los límites eran raros y además aparecía algo que en cualquier otro deporte sería un obstáculo tajante, que eran las paredes. Pero ocurrió algo inesperado en este momento, en esta situación allá en Acapulco, en la década del 60. Las paredes no arruinaban el juego, nota Corcuera. Lo mejoraban, de hecho, en un punto. Porque la pelota rebotaba, los puntos duraban más, los errores se reducían. La gente que jamás hubiera podido jugar al tenis empezaba a disfrutarlo de alguna manera. Lo que había nacido como una solución improvista empezaba a convertirse en algo nuevo. Y hay un detalle bastante lindo que encuentro acá, que las primeras reglas formales no las escribió el mismo Corcuera, que había creado la cancha y que estaba paleteando y viendo a ver qué pasaba ahí adentro. Sino que las escribió su esposa, Viviana, y se las regaló para su cumpleaños. Una compañeraza veía al marido ahí en la canchita, peloteando, medio sin sentido, como ahí, y ella se sentó y se puso a escribir las reglas de este juego que estaban haciendo. Y se las regala para su cumpleaños, aparte, más simbólico imposible. Una escena increíble. Por ahí necesitaba medias, Corcuera en el cumpleaños, pero recibió las reglas del pádel, gente. Le mandamos un saludo a Juan Martín, amigo mío, que ahí me había escrito también al 2983-0457, perdón, 2983-530457. Y como tantas veces repito en Cambalache, que pensamos que las grandes ideas de las grandes cosas nacen en laboratorios o en lugares medio sofisticados, ¿no? En oficinas, con equipos de trabajo, universidades y demás.
muchas veces nos encontramos con que simplemente alguien estaba cansado de que la pelotita se fuera para cualquier lado y dijo, ya fue, voy a usarlas, le voy a poner paredes a esta cancha que voy a hacer, que no tiene las medidas de la cancha que yo quería, pero bueno, es una cancha en fin. Y es una forma de empezar una historia realmente increíble, me parece fantástico, ¿no es cierto? Vamos a escuchar Preso en mi ciudad de Villa Elisa, segundo tema de octubre. De lunes a viernes, a las 9 de la noche, Cambalache por FM Delta. Ahí escuchábamos Preso en mi ciudad de la banda Villa Elisa, un disco que generó muchísima polémica en su principio cuando salió, que ya salió hace como 20 años. Yo no recuerdo bien el año, pero fue en el 2007 o 2008 que salió, ahora lo voy a buscar. Un disco que te decía, generó polémica, sobre todo por sus versiones de bandas que hacían un rock alternativo quizás, o que no eran tan del palo, entre comillas.
pero que con el tiempo se fue resignificando. Nosotros, o yo particularmente, tenía muchísimas ganas de reproducirlo acá en Cambalache porque sé del compromiso y sé de lo grandes bandas que son las bandas que intervienen en este trabajo y la responsabilidad y la seriedad con el que lo hicieron, ¿no es cierto? Entonces eso está descartado y ya con eso en mano me parece más que suficiente, ¿no? Bueno, y como decía hoy, bueno, ahora vamos a seguir escuchando un poco de esto y hablando entre tema y tema del disco de Regreso a Octubre, de esta edición homenaje por el rock platense al gran disco de Los Redondos, salido en el año 1986. Te damos la bienvenida si te estás sumando acá a FM Delta 105.1 en Cambalache. Estamos en Cambalache en la edición 125. Te puedes comunicar con nosotros en el 2983-530457. Y te voy a seguir contando un poco de la historia del pádel, cómo siguió, cómo creció, cómo llegó a ser lo que soy. O por lo menos a que intentemos entender algo, ¿no? Todos conocemos historias de inventos que triunfaron, y acá ya hemos repasado varios. Pero hay algo que casi nunca cuento, o que no encuentro, o porque la historia no lo cuenta. Que inventar algo no es fácil, gente. Y acá entraría muy bien un dicho popular que dice que no es soplar y hacer botella, ¿no es cierto? Lograr que el resto del mundo lo use es todavía mucho más difícil, encima. Y acá va a aparecer entonces el segundo personaje importante de esta historia. Recordemos que el primero fue este señor de Acapulco, Enrique Corcuera. Pero ahora va a aparecer un príncipe encima de este personaje que va a ser el segundo importante en la historia. O el tercero, yo diría el tercero, porque el segundo personaje importante es la señora de Corcuera, quien crea las primeras reglas del pádel. Porque podría haber quedado este deporte para siempre encerrado en aquella casa de Acapulco, ¿no es cierto? Uno puede llegar a pensar esto, en un juego privado de gente que se divertía en sus ratos libres. Pero aparece una rareza, una curiosidad, una rareza mexicana. Un día, entre los invitados que llegaron a jugar a la casa, mirá, y tengo imágenes de la primer cancha de pádel, tengo imágenes, ya la voy a compartir acá en este preciso instante. Esa fue la cancha que crea Corcuera ahí en su casa. Un día, entre los invitados que iban a la casa y a jugar, aparece alguien muy particular. Y como te decía recién, era un príncipe. Se llamaba Alfonso de Hohenlohe. A ver cómo es. Hohenlohe, ahí está. El príncipe Alfonso de Hohenlohe. Y su vida aparece escrita un poco por un guionista. Y yo me imagino como toda historia de príncipe. No creo que los príncipes tengan una historia muy como la tuya, como la mía, muy de gente de a pie, ¿no? Generalmente van a estar más ligados a lo que es la ficción, me imagino. El tipo era un aristócrata, empresario, la socialité, ¿viste? Amigo de celebridades, era un chat. Fundador, además, dato no menor, del Marbella Club, uno de los hoteles más exclusivos de España. Era de esas personas que se movían en un mundo que para la mayoría de nosotros parece ficción, justamente, y nos queda lejísimos. Y cuando visitó a Corcuera en Acapulco ocurrió algo importante. El príncipe prueba el juego, ¿no? Juega ahí un partidito en la cancha de Corcuera y entendió inmediatamente que ahí había algo especial. Que eso no era tenis, que no era squash, que no era frontón, cosas que él ya conocía y que había jugado. Se da cuenta que había algo ahí que era otra cosa, algo nuevo, pero que tenía pasta, ¿no? Como que tenía una enorme ventaja, dice el príncipe en ese momento. Era divertido desde el primer día. Esto es lo que declara el príncipe después en una entrevista mucho más adelante. Y esto no ocurre en muchos deportes, porque pensate, no sé, nunca fui, pero me pongo en lugar de ir a jugar al golf por primera vez. Te dan los palos, después la pelotita chiquitita ahí. Y yo calculo que me hago una bufanda con el brazo y el palo es a la primera que le querés sacudir. No debe ser tan fácil al primera de cambio. De hecho, el tenis, juego que aparentemente similar, no es para cualquiera, no es un deporte fácil, ni mucho menos.
Del surf ni me quiero meter, y acá sí te puedo dar ejemplos. A mí me largaron la primera vez con una tabla en el mar de Santa Teresa, allá en el Pacífico, y me dijeron, vos tenés que, afuera de la playa, me dieron una técnica de cómo yo tenía que pararme arriba de la tabla, cómo tenía que bracear y cómo tenía que filtrar las olas, y metete. Y estuve, creo que un mes, y yo creo que habré corrido media ola, ya saliendo alguna vez, y iba todos los santos días a esa playa a meterme. Son actividades que exigen muchísimo antes de empezar a disfrutarlas, ¿no es cierto? En cambio, el Príncipe se da cuenta de esto, que el pádel tenía algo democrático. A los 20 minutos vos ya estabas jugando. Mal, por supuesto. Pero estaba jugando. Era un juego. Y este príncipe entendió eso a la primera de cambio. Cuando se volvió para Marbella, tomó una decisión que terminaría de alguna manera cambiando la historia. Mandó a construir una cancha, después mandó a construir otra, después mandó a construir otra más, y así casi sin darse cuenta, el pádel desembarcó en Europa, más específicamente, en principio en España. El pádel primero conquistó a los ricos, obviamente, porque bueno, el círculo del príncipe era gente muy de bien, era gente aristocrática, ¿no es cierto? Empresarios también. A la gente que veraneaba en Marbella, que era un centro turístico tope de gamuza. Era un deporte elegante, ¿viste? Con un grado de exclusividad bastante alto. Pero que se vuelve, de alguna manera, una moda en este círculo, en este mundo, ¿no? Sin embargo, lo que parecía una debilidad terminó siendo fortaleza en un punto, porque toda moda, para que sea tal, ¿qué es lo que necesita? Visibilización, ¿no es cierto? Que se expanda y que llegue a la mayor cantidad de personas posible y se sostenga. Eso es más o menos cómo funciona algo que está de moda, ¿no? Y Marbella en los años 70 era una vidriera para el mundo en muchos aspectos. Entonces, estas canchas empezaron a ser uno de esos puntos. Empezaron a pasar famosos por las canchas, empresarios, políticos, artistas, ¿viste? Y cada uno de los que iba volvía a su ciudad hablando de ese juego extraño donde la pelota rebotaba en las paredes y había una red en el medio que parecía tenis pero que no lo era. Y así, de manera prácticamente accidental, ¿no? Un deporte que había nacido por falta de espacio empezó a expandirse por el planeta entero. Todavía faltaba un capítulo más improbable y más sorprendente, quizás. Porque nadie imaginaba que el lugar donde el pádel iba a explotar, de verdad, o sea, que iba a explotar, que iba a ser un boom del pádel, no sería ni México ni España. ¿Dónde iba a ser? Y me pongo de pie, señoras y señores, en Argentina. Por supuesto, es en Argentina donde el pádel explota de una manera... ¡Esta locura! No la pueden... De una manera exagerada, como todo lo que pasa acá, que terminaría convirtiéndose en un fenómeno social. Y como cuando llega a Argentina, que somos un país popular, viejo, se populariza, ¿no es cierto? Por supuesto. Vamos a escuchar a Don Lunfardo y el señor Otario haciendo Semenap. Ella tiene una forma de hacerme creer que es para mí la mejor manzana. Su estilo desprecia mi soñar. Con ella soy rico gratis. La veo casi como un demonio. Un asco de alfombra por su amor. Saludable y católica,
tiene una forma de hacerme creer que es para mí la mejor manzana. Su estilo desprecia mis soñar, con ella soy rico gratis. La veo casi como un demonio y rasgo la alfombra por su amor. La veo casi como un demonio y rasgo la alfombra por su amor. Don Lunfardo y el señor Otario haciendo Semenap, el cuarto tema de este disco homenaje a Los Redondos, en verdad homenaje a Octubre, ¿no es cierto? Grabado en la ciudad de La Plata en el año 2007, efectivamente. Don Lunfardo en una época oscura, esa previa a paracaidistas, ¿no? Le quedaba este tema a la perfección, eso estaba tocando Don Lunfardo en esa época. Y bueno, te decía que le mando un saludo grande a Juan Martín, que está escuchando, mi amigo. Veíamos también en el streaming imágenes de lo que es el blog de las finales de esta tercera edición de la Liga de Pádel de Zanca que estuvimos cubriendo. Después, más ahora en un ratito, vamos a tener testimonio de los campeones y campeonas. Podríamos ahora meter el primer testimonio, Podríamos ahora meter el primer testimonio porque en octava división libre estuvieron saliendo campeones, dos amigos, Agustín Montenegro y Nacho Reyes, fueron los campeones de esta tercera edición de la Liga de Pádel de Zanca, y tenemos la palabra de ellos, la vamos a compartir y vuelvo a contarte por qué en Argentina el pádel fue lo que fue, ¿no es cierto? Déjame que vamos, ahí estamos, mirá. A ver. Los campeones de octava libre con Nacho Reyes y Agustín Montenegro. ¿Cómo están, muchachos? Todavía felicitaciones. Muchas gracias, Joey, muchas gracias, amigo. Gracias por venir a bancar el evento. O sea que yo tengo locura con Cambalache, estamos muy contentos con mi amigo. Partido bravo, pero lo sacamos adelante. Nervioso pero tranqui. Nervioso, pero tranqui. Re nervioso. ¿Cómo, Agustín? La verdad, felicitaciones, amigo. Gracias, amigo. Un desempeño que me sorprendió porque no te tenía, no te había visto. Y ante todo. Muchas gracias, amigo. Dale, dale, no, que si no, no se ve. Pero que está todo apagado, boludo. No, pero está bien. Contra todo pronóstico, podríamos decirlo acá entre la interna. Una tranquilidad. Entre bablinas. Una tranquilidad sobresaliente, amigo. Felicitaciones. No, amigo, estaba ¿Cómo te sentiste? Muy nervioso, amigo, pero gracias. Bueno, soy hombre poca palabra. Nervioso, pero tranqui. Sí, no, estábamos nerviosos vos. en el primer set, después nos acomodamos un poquito y jugamos mejor. ¿Cómo fue el desarrollo del torneo, muchachos? Torneo largo, se juega como con 3 meses, es muy largo, pero sabíamos que queríamos ganar y ganamos. Bueno, estamos muy contentos. Bueno, amigo, felicitaciones. El torneo estuvo complicado, casi quedamos fuera, estuvimos a 3 match point en contra de quedar afuera, pero pasamos los cuartos y después ya está, sabíamos que lo ganamos. Bueno, amigo, muchas felicitaciones, vayan a recibir el premio. Entonces, gracias acá a mi amigo Chipeta que me... Bien, ahí estábamos, escuchamos la palabra de los campeones de octava libre, Nacho Reyes y Agustín Montenegro. En un esfuerzo de producción impresionante, estuvimos haciendo nota, filmando todo para traerles hoy acá en Cambalache en vivo a todos los oyentes de 105.1 FM Delta. Y una pregunta que me surgía a mí hoy mientras armaba el guión, ¿no es cierto?, para este día, era ¿por qué pasa en un punto, ¿no?, cuando hablamos de pádel, que pareciera que todos tenemos una historia alrededor, ¿no? Por ejemplo, la mía era que nunca en mi vida había pisado una cancha de pádel hasta el día viernes. Y que no, hoy llegué al programa. Hoy en este momento, yo ya les voy a contar.
pero llegué el viernes sin nunca en mi vida haber empuñado una paleta de pádel. Porque muy pocos deportes, ¿no es cierto?, lograron meterse tan profundamente en la vida cotidiana de los argentinos. El fútbol, sí, por supuesto, el truco, si lo ponemos como un deporte, es intrínseco a nuestra cultura. Pero el pádel durante un tiempo fue exactamente eso. A esa altura me lo ponían las investigaciones que yo hacía hoy. Fue una costumbre, algo que estaba en todas partes. El deporte había llegado al país a través de gente que viajaba a Marbella y a Acapulco, pero durante varios años siguió siendo algo relativamente exclusivo, hasta que ocurrió lo que tenía que ocurrir acá en Argentina, ¿no es cierto? Como suele pasar en nuestro país. Nadie sabe exactamente cuándo empezó, pero de repente estaba por todos lados. A principios de los años 80 comenzaron a construirse canchas, después más canchas y después muchísimas más canchas de pádel. Lo interesante es que no aparecían solamente en clubes importantes, aparecían donde hubiera un pedazo de terreno disponible. Una especie de potreros, ¿no?, modernos, de otra cosa, de otro deporte. Había cancha detrás de estaciones de servicio, de galpones, de estacionamientos, de clubes de barrio, en predios municipales, en terrenos donde antes no había absolutamente nada, aparecía una cancha de pádel. Era una especie de fiebre, ¿viste? La gente se vuelve loca. Y quienes vivieron aquella época cuentan algo similar, ¿no? Que los horarios se agotaban, que no conseguían turno, que había una lista de espera, las luces quedaban encendidas hasta la madrugada porque seguía habiendo partidos, los fines de semana era imposible conseguir cancha. Todos estos testimonios que fui encontrando hoy en distintos medios sobre gente que hablaba de aquel que era contemporánea, aquel primer boom del pádel en Argentina. Imaginen por un momento, ¿no?, lo que significaba esto. Era, aparte, no, sí trazo un paralelismo con lo que empezó a suceder hace de unos años a esta parte, que fue como el segundo boom. Pero bueno, imagínate en ese momento donde nadie conocía el deporte, además. Y no estamos hablando solamente de Buenos Aires, estamos hablando en ciudades medianas, en pueblos pasaba esto, lugares donde quizás no había cine, no había un shopping, por supuesto, no había demasiadas opciones de entretenimiento, aparecía una cancha de pádel. Y era un punto de encuentro, un punto de reunión, ¿no es cierto? Tenía una ventaja enorme sobre otros lugares, la cancha de pádel. No exigía haber sido deportista, y esto era un punto a favor muy grande. No exigía haber empezado de chico, como en tantos otros deportes. No exigía una gran condición física para meterte a la cancha. Podía jugar el que corría maratones, podía jugar, pero el que no movía un dedo, que estaba todo el día en su casa, podía jugar también. Después íbamos a ver los niveles, qué sé yo, pero todos podían jugar, ¿viste? Y ya acaso, allá, en este momento del programa, tengo miedo y amenazo a que esto sea una oda al pádel, y no lo es, muchachos, no quiero que lo sea. Pero bueno, estoy un poco repasando la historia para que lleguemos a donde tenemos que llegar. Y además, bueno, el condimento del divertimento, ¿no? De que era entretenido jugar un partido de pádel entre amigos, entre conocidos, por más que el nivel sea paupérrimo, ¿me entendés? Y no es una obviedad esto, no es una obviedad. Porque muchos deportes admirables, y te pongo el fútbol de vuelta como ejemplo, yo fui futbolista, jugaba más o menos bien, la pasaba para el ojete en el 80% de los partidos. ¿Qué crees que te diga? Yo no era un tipo que disfrutaba de jugar a la pelota, jugaba porque se me daba más o menos jugar, pero no era algo que sea particularmente divertido, sino iba por otro lado buenísimo, pero que va a otro programa, ya lo hablaremos. Esto era otra cosa. Pasó algo extraordinario. A fines de los años 80, a principios de los 90, Argentina tenía miles y miles de canchas. Algunos calcularon que había más de 10.000 canchas en el país. Una cifra difícil incluso de imaginar, ¿no es cierto? Durante varios años se dijo que era el segundo deporte más practicado en el país, detrás del fútbol. Y acá aparece algo que explica en gran parte el fenómeno, quizás. Porque la gente no iba solamente a jugar. La gente iba y se quedaba. Y acá doy fe, porque el primer día que piso una cancha de pádel, yo el día viernes, se me hacen las 3 de la mañana en la cancha. Y no jugué, imagínate. Así que un punto tiene acá el guión. La gente iba a encontrarse, a mirar partidos ajenos, comentar puntos,
a matar a los que estaban jugando, creyéndose que ellos son los mejores, cosa que sucede cotidianamente, pero está bien. Iban a tomar mate, a charlar, a tomar una birrita, qué sé yo. El partido duraba 1 hora, la visita al club capaz que duraba 3 o 4. Y eso es algo que doy fe que sigue pasando. Lo vi de hecho este fin de semana, ¿no es cierto? En las finales de la Liga de Pádel de Zanca. Vi jugadores esperando su turno, que venían antes y veían los partidos, las finales previas, conversaciones que surgían ahí, y calculo que puedo llegar a tener imágenes de todo esto que les hablo. A ver, vamos a poner algunas imágenes para que encuentro. Bueno, ahora mientras escuchamos una canción yo les pongo imágenes del blog y vamos a estar viendo eso, ¿no es cierto? Pero bueno, quizás ahora, hoy en día, esté pasando exactamente esto que pasaba hace 30 y pico de años, 40. Que el pádel siempre fue un deporte desde que se creó, pero también fue un poco una excusa, ¿no? Una excusa para juntarse. Y en un país y en un lugar como el nuestro, dame cualquier excusa para reunirme que ahí vamos a estar, ¿no es cierto? Vamos a escuchar Divina TV Fure de Fernanda López Camelo, en este caso, para el disco de Regreso a Octubre, este disco homenaje a Octubre, la obra de Los Redondos. Me estoy por ahogar, me voy a pique glue. Me está por hundir mi fiel fantasma puro. Si no me protege el empleado mayor que proyecta todo el tiempo mi televisor, seré promovido para Navidad, como no se nos ocurrió. Voy a exagerar, mi fiebre no es tan alta. Esta es la peor cita, es una cita ciegas. Al planeta un bombazo le vamos a dar para que no nos moleste nunca más. Seré promovido para Navidad, como no se nos ocurrió. No vas a esperar que enfríen a tu amigo. Si ya conoces la forma novedosa, Divina TV Fure, mi amor, donde quiera que vayas, Everready estará. Seré promovido para Navidad, como no se nos ocurrió. Me estoy por ahogar, me voy a pique glue, glue. Antes de que existieran los apuros modernos, ya estaba Kiosco el 11. Por estas puertas pasaron generaciones buscando una pila, un alfajor, un cuaderno, algo frío que beber o simplemente mejorar un día malo. Testigos afirman que aquí se resolvieron crisis como quedarse sin tarjeta en un Movicom. Yo vine aquí una vez a cargar una tarjeta CTI de 10 pesos y no dejé nunca de volver a este kiosco. Urgencias cotidianas. Oh no, me he quedado sin tabaco. Iré a Kiosco el 11. ¡Maldición! He olvidado de comprar el regalo de mi ahijado y hoy es el cumpleaños. Casos que hubiesen sido catastróficos fueron solucionados acá.
ahora sigue siendo Kiosco el 11, solo que más grande, más renovado y con más maneras de salvarte. Un lugar que todos saben dónde queda. 4 décadas acompañando pequeñas urgencias, histórico y renovado. Kiosco el 11 no es solo un kiosco, es parte del pueblo. Ahí estamos de nuevo, después de escuchar Divina TV Fure de Fernanda López Camelo en esta versión suave, chile, hermosa, que con auriculares se disfruta increíble. Ya quiero ir a Zanca solo para ir a Kiosco el 11, me dice el Chama. Y lo bien que haces, amigo, venite que tenemos absolutamente de todo. Le agradecemos a nuestros auspiciantes, tanto a Kiosco el 11 como a Emilio Novara, contador público, que nos brindan su publicidad para que Cambalache siga creciendo, ¿no es cierto? Y que creo que lo hace, creo que de a poquito lo vamos haciendo. Si no hubiera recorrido Argentina a principios de los años 90, habría pensado que el padre era invencible. Decía alguien a quien le hacían una nota en un medio muy conocido de Argentina hoy, que la nota era del año 2022, creo, cuando volvía post pandemia todo este boom del pádel, ¿no? Cuenta que las canchas se multiplicaban, que los torneos crecían, que los clubes estaban llenos, que había revistas especializadas, que había marcas, patrocinadores, figuras reconocidas. Parecía que el futuro ya estaba escrito para el deporte. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. El pádel empezó a desaparecer, no de golpe, no de un día para el otro, pero sí con una velocidad realmente sorprendente, aparte inesperada, ¿no? Primero cerraron algunas canchas, después cerraron algunas otras, la presencia de Cassandra siempre, algunas otras, ¿no? Y de pronto el fenómeno completo comenzó como a apagarse, ¿viste? Es una historia que se repite mucho en nuestro país, que hemos visto en varios rubros, ¿no? Mientras algo crece parece eterno, somos unos desesperados por ir a lo nuevo también, pero cuando empieza a caer parece imposible detener esa caída, porque también nos dejamos llevar mucho por el boca en boca, por el que dirán, que tantas veces es tan bueno, ¿no es cierto? Y tan constructivo, muchas veces, algunas veces, no muchas, genera el efecto contrario. Las razones fueron varias, dicen. Algunas se debieron a la saturación, muy probablemente. Otras a la crisis económica, también, muy probablemente. Otros simplemente dicen que las modas también se cansan, que es un poco la liviana, la excusa liviana, ¿no? La que se escuchaba mucho también acá, ahora cuando empezaron a aparecer canchas de pádel. Hoy hablaba justo con el Chama, que está presente en el programa, que me contaba que allá en Cipolletti hay unos complejos de 8 canchas, otro de 6, que hay canchas por todos lados. Acá somos un pueblo chico, hay pocas canchas, pero para mí había muchas, ¿me entendés? Yo no entraba en dimensión del fenómeno. Y bueno, y el tema de la moda se ha escuchado muchas veces. Pero creo que es lo más... La excusa más endeble, ¿no? Seguramente muchos de los que están escuchando conocen una cancha, han ido a una, juegan o jugaron. Pero también seguramente muchos conocen alguna cancha vieja de pádel reciclada, y esto es lo que me interesaba rescatar de acá. Porque yo recuerdo ver canchas de pádel a medio desmoronar, ¿no? Con una pared menos, con una pared que le faltaba un cacho, sin red. De hecho, yo cuando me vine acá en pandemia, me acuerdo de empezar a ir a entrenar malabares. Yo tenía que entrenar malabares porque estaba con el show a pleno. De ir a entrenar justamente a una cancha de pádel que tenía turnos vacíos constantemente. Cosa que hoy sería imposible, impensado, y pasaron tan solo 6 años. Canchas de pádel convertidas en depósito, veía hoy imágenes, ¿no? Esto hablando después de que se apague ese boom de los 90. Convertidas en cochera, en galpón, en locales comerciales. Las estructuras seguían ahí, como esqueletos de una época, ¿no? Como ruinas modernosas, ponerle una cosa así. Y si hay algo que tiene las huellas tan grandes, las que marcan, las modas, ¿no? Que marcan huellas tan grandes, es que en algún lado igual algo dejan, algo queda. Para acá, su querida, por favor, para. Yo recuerdo que nosotros jugábamos al fútbol en una cancha de pádel, que había sido una cancha de pádel donde habían armado o pintado incluso unos arcos detrás de las 2 paredes y se había convertido en la canchita de fútbol 5 a la que íbamos a jugar. Lo recuerdo perfectamente. Hoy reconvertida en cancha de pádel nuevamente.
todo un montón de cuestiones, ¿no? Vamos a escuchar otro tema y cuando volvemos ya nos metemos con todos los testimonios de lo que fue la tercera edición de la Liga de Pádel de San Cayetano para cerrar este programa número 125. Vamos a escuchar a Monstruo haciendo Canción para Naufragios. Y tan sonado que puede ser. Bombas de aquí para allá. Puede ser, es irreal. Y nuestra mami va a contestar. Mami, elimina el error de que vos sos capaz. Ahí estamos de nuevo, escuchamos Canción para Naufragio, Monstruo haciendo esta gran versión. Este disco es increíble, a mí me costó escucharlo al principio y fui entrándole por temas y después me pareció una obra magnífica que tenía muchas ganas de compartirles acá en Cambalache, un disco grabado por la iniciativa de Radio Universidad allá en la Ciudad de La Plata, una radio que nos ha formado culturalmente a todos los que estuvimos en una época ahí. Bien, vamos a escuchar a los campeones de séptima libre, a Santiago Fabris y Alan Acuña, que tenemos su testimonio acá en este preciso instante. Con los campeones de séptima libre, Alan Acuña y Santiago Fabris, felicitaciones muchachos, ¿cómo están? Gracias. Muy bien, contento. ¿Sensaciones? Y bien, tuvimos un partido complicado, primero lo pudimos resolver bien, el segundo, le decía al ruso, se me fue un poquito a la cabeza, pero bueno, lo importante es volver y mi amigo no aflojó y creo que eso fue un poco el reflejo de lo que hemos hecho en el campeonato. ¿Santi? No, lo mismo que Alan, partido, arrancamos bien, arrancamos con todo, después como todo segundo set, siempre nos quedamos en el segundo, tenemos ese problema que hay que ajustar, pero por suerte, como dijo Alito, pudimos volver
bajar un poquito las revoluciones y ahí nos acomodamos y pudimos dar la vuelta. Increíble el partido que se dio, ¿no? Con ida y venida, con usted arrancando muy bien el primer set, después el segundo que se le va cómodamente para los rivales, que igual estaban en gran nivel, y el tercero arrancando abajo también y después dándolo vuelta, la verdad que un partidazo. Sí, es importante, estamos 3-0 abajo en el tercero y poderlo haber levantado, la verdad que una alegría tremenda. Como digo, la verdad que esta final se le doy el mérito al ruso, que estuvo siempre firme y eso está bueno en el equipo de dos. Bueno amigos, felicitaciones, muchísimas gracias por la nota y voy a seguir que me están precarizando acá. Ahí escuchábamos la palabra de Santiago Fabri y Alan Acuña y mentira, era todo chiste que me estaban precarizando. La verdad que la organización, ya tanto el Tommy como el Rodri me trataron de maravillas. Y justamente vamos a escuchar la palabra de Rodrigo Arana, uno de los organizadores de este evento, que ya, bueno, ya les repito, es su tercera edición, esta que culminó este fin de semana, y aparentemente vendrán más, vamos a escucharlo a él. Por habernos hecho el aguante durante toda la jornada. La verdad que bien, contento con otra edición de la liga. Sabemos que por ahí lleva mucho tiempo la organización y demás, entonces nada, ponemos mucho de nosotros para que salga todo bien, así que bueno, contento con este primer día, digamos, de cómo se desarrolló el evento. Buenísimo, amigos, sí, estábamos, bueno, a lo largo del evento ahí repasando que fueron 75 parejas inscriptas a lo largo de todas las categorías, que son, repasamos, octava, séptima, sexta y quinta en varones, libre, digamos, claro. Y en femenino, séptima y sexta. Que mañana van a tener sus finales, séptima claro, mañana sábado tenemos séptima dama, sí, quinta libre. Bien, perfecto. Esta es la tercera edición. Las dos primeras se realizaron el año pasado y después, una vez finalizada esta, ¿se viene una cuarta edición o cómo es lo que sigue esto? Sí, esto nosotros lo empezamos como un hobby, digamos, con Tommy. Y bueno, la verdad que nos gusta, nos dio resultado. Hemos hecho 3 ediciones y siempre está la intención de seguir haciendo. Si Dios quiere, en la primavera haremos la cuarta edición. No hemos hablado nada, no hemos conversado nada, ni queremos anunciar nada por la duda, pero la idea es por ahí poder armar algo. Bueno, buenísimo, amigo. Ya saben, si quiere la gente ahí encontrar con todo el material, estaban los chicos filmando, sacando fotos, lo pueden seguir en Instagram. En Instagram, Liga Padel Zanca. Perfecto. Ahí nos pueden encontrar con toda la info y más del torneo. Así que bueno, esa es la manera de encontrarnos. Bueno, ahí escuchamos la palabra de Rodrigo Arana, entonces uno de los dos organizadores. También hay mucha gente detrás, ¿no? Ayudándoles, dándole una mano, muchos auspiciantes y demás, porque realmente es un despliegue increíble. Imagínense, 75 parejas fueron las inscriptas, coordinando entre ellas, muy buena predisposición del público y de los competidores. Algo que noté, yo, muy del palo del fútbol, muy hostil todo. Una amabilidad acá adentro, notaba un poco eso, ¿no? La amabilidad tanto entre los competidores entre sí, con también el público, todo un sistema de códigos internos que ahí fui un poco incorporando porque no tenía ni idea yo, pero la verdad que maravilloso. Vamos a escuchar a los campeones de sexta, que habían salido campeones unos minutitos antes de esa charla que veíamos recién. Del torneo de pádel, de la Liga de Pádel de San Cayetano, felicitaciones, chicos. Son Fede González y Diego de Ferrer. Bueno, muchas gracias. Bien, contento con la victoria, festejando con Fede, con el compa, que la rompió. Bueno, muchísimas gracias, gracias por la nota. Nada, muy contento con mi compañero, la verdad que supimos afrontar el partido. Ellos, la verdad que los rivales muy bien, muy bien, muy buen nivel. Y nada, lo pudimos afrontar con mi compañero, así que nada, muy contento. Bueno, felicitaciones por la final y también por el gran torneo que hicieron. Yo me estaba enterando hoy un poco del desarrollo, no había venido, pero vi gran nivel, increíble el partido, el primer set sobre todo muy disputado, y en el segundo ya un poco con el trámite más rápido, pero de mismo nivel de puntos, ¿no? Yo veía la calidad de los puntos, ¿no? Ya habiendo visto las finales de la otra categoría, ya cómo cambiar el nivel, los golpes y todo, sobre todo para toda la gente que por ahí va a ver este video y en el programa de radio que no estamos tan acostumbrados al pádel. Felicitarlo por eso. Y qué me podían contar sobre cómo disputan ustedes este tipo de torneos y cómo se preparan. Bueno, es la segunda liga que jugamos acá con mi compañero. La anterior liga perdimos la final de la Copa de Plata, pero bueno, nada, la verdad que esta liga fue muy
muy competitiva, muy lindo nivel, ganamos creo que 3 o 4 partidos en 3 sets, en Super Tiebreak, pero nada, muy contento con mi compañero, la verdad venimos jugando ya desde un principio hace bastante, jugamos juntos, y creo que nos entendemos muy bien y la verdad que muy contento con mi compañero. Bien, lo mismo digo. Bueno, muchísimas gracias por... Ahí escuchábamos a Diego Ferrari, y a Fede González, campeones de sexta libre. Vamos a escuchar un tema más y nos venimos para meternos en lo que es el último bloque de este Cambalache número 125. Escuchamos a Señor Tomate, ya nadie va a escuchar tu remera. Luces efímeras, pero te creo. Es casi hipnótico, el tic no alcanza tac, ni me moja el paladar, el grito efímero, el ritmo efímero. Pero te creo.
qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Ahí estamos de nuevo, escuchábamos Ya nadie va a escuchar tu remera, esta versión que me apasiona, que me encanta, de una gran banda que también quiero mucho, que es Señor Tomate, de la ciudad de La Plata. Bien, vamos llegando al último bloque, vamos a escuchar a las campeonas de Séptima Damas en la tercera edición de la Liga de Pádel de Zanca. Ya la estamos acá escuchando. Con las campeonas de Séptima Damas. Felicitaciones, chicas, ¿cómo están? Bueno, primero que nada, muchas gracias Valentina Colantonio y Zoe a Monge. todos los que vinieron. La verdad que fue un partido duro. Ganamos el primero, perdimos el segundo y bueno, la verdad que el tercero íbamos perdiendo y lo pudimos dar vuelta, así que estoy muy contenta con eso. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, nada, que agregar lo mismo, muy contenta, bastante nerviosas. En el primero siempre nos pasa lo mismo, tenemos que sufrir, el primero lo podemos ganar, el segundo lo perdemos y bueno, por suerte en el tercero lo pudimos dar vuelta porque estaba difícil, así que nada, re contenta y gracias a todos también. Bueno, felicitaciones, las veía muy bien igual en cuando el partido por ahí no iba a favor o había puntos que no salía como querían, apoyándose entre ustedes y demás. Sí, eso es clave y siempre intentamos lo mismo, de que si una se cae, la otra levantar, y eso es trabajar en equipo. Buenísimo, felicitaciones. Una cosita más, ¿el torneo cómo fue el desarrollo del torneo para ustedes? ¿Bien? No, bien, sí estuvo bueno, está bueno que nosotros organizamos más o menos jugar uno por semana para no cargarnos y eso, la verdad que la organización y eso, al haber bastantes canchas, re bien, con el resto de las rivales también pudimos coordinar re fácil, ya que todos tenemos horarios complicados y bueno, todos laburamos y lo demás, pero la verdad que no, re bien, por suerte, re buena onda. Bueno, muchísimas gracias, chicas, felicitaciones. Muchas gracias. Gracias a la familia que siempre nos alienta y a los amigos. Qué grande, listo. Gracias. Ahí escuchábamos a las campeonas de Séptima Damas, a Valentina Colantonio y Zoe Monge. Y ya nos queda escuchar solamente a los campeones de Quinta Libre después de un partidazo impresionante que jugaron, que la verdad yo, bueno, nunca había visto, no solo había ido a una cancha de pádel, sino nunca había visto un partido, no había prestado atención. Entonces vi cómo fue avanzando, ¿no?, el correr de la jornada, desde octava hasta llegar a Quinta Libre de los caballeros. Cómo el nivel fue creciendo, cómo el deporte fue cambiando, me empecé a cebar. Y hoy lunes agarré y fui a jugar al pádel. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Agarré y fui a jugar al pádel. Me invitaron mis amigos, le digo, vamos viejo, hinché un poco la bola y fui a jugar al pádel porque había aprendido de la historia del pádel, de cuántas canchas había, de quién era el creador, de cómo llegó a Argentina, de todo. Y digo, y no puedo ponerme acá a hablar haciéndome el más fenómeno si nunca le pegué una pelotita. Así que antes de venir al programa, lo hice. Y ¿sabes qué? Me gustó, me divertí. Nunca había jugado y se puede jugar. Todo esto que hablábamos recién, doy fe de que un poco va por ahí. Y hago un paréntesis para contarte que acá una oyente me decía que en el año 93, imagínate, para que darle contexto, marco teórico a esto que hablábamos del boom del pádel en la década del 90, fue desde San Cayetano a Orense Playa por primera vez, y ellos ya tenían cancha de pádel, me dice. Estaba al lado del boliche y se llenaba, eran unos adelantados. Y yo le comento que este año, en ese mismo lugar, se volvió a hacer lo mismo, a reinventar y a rearmar esa cancha de pádel, y creo que funcionó exactamente de la misma manera. Entonces tranquilamente podemos trazar ese paralelismo entre los 90 y hoy día, ¿no es cierto? Vamos a escuchar a los campeones de Quinta Libre, a los señores Rodrigo Arana y Dante Quintana. Acá los tengo. Rodrigo, el mismo que veíamos hoy, organizador. Bueno, organiza y jugaba también porque los chicos juegan, obviamente. Salió campeón, así que acá lo vemos. De San Cayetano. Bueno, felicitaciones, muchachos. Rodrigo Arana y Dante Quintana. Felicitaciones, campeones. Bueno, muchas gracias. La verdad que salió un lindo partido. Bajame la música un poquito. Salió No me la bajó nunca la música del DJ, movido, hubo buenos puntos. Nosotros arrancado mal el primer set y después nos pudimos acomodar un poco, pero lo bueno es que salió lindo, entretenido y por ahí, nada, se dieron buenos puntos. Dante, ¿alguna palabra? La verdad, muy lindo partido. Tenía muchas ganas de jugar con los chicos. Nos conocemos muy bien. Cuesta mucho ahora en invierno, por lo menos a mí, entrar en calor, así que me saqué el buzo, después me lo tuve que poner, pero los chicos tienen un nivel muy bueno. Por suerte, en San Cayetano hay muchos chicos que estamos dando bolilla al pádel y eso es bueno.
Así que muchas gracias, muy lindo partido. La verdad que yo los quiero felicitar por el nivel de pádel que vi. Yo no soy un gran, o sea, soy medio novato en esto, pero coincidíamos con el público haciéndole una nota y con los chicos de la organización que se vio alto nivel de pádel y sobre todo el compromiso, ¿no? Y en cada punto, el desarrollo de cada punto, más allá que habían arrancado ustedes abajo 6-2 del primer set y demás, por ahí el parate después del segundo set los perjudicó un poco. Sí, yo creo que agarramos un poquito frío, sobre todo los primeros 2 o 3 games. Sí, por el sorteo de la rifa estuvo medio bravo. Sí. Pero bueno, después nos acomodamos otra vez, los chicos también, los partidos también del Chori y del Toki. Así que nada, contento de haber podido terminar con otra edición de la liga y haber brindado un buen partido. Bueno, felicitaciones una vez más, muchísimas gracias y nos estamos viendo en la próxima edición. Gracias y acá con... Ahí escuchábamos a los campeones, entonces Rodrigo Arana y Dante Quintana de la quinta libre de la tercera edición de la Liga de Pádel de San Cayetano. Vencieron al Toki Canal y a Brian el Chore Correa en un partidazo impresionante. La verdad me llega otro mensaje al 2983-530457 que me dice: doy fe. Salí en Orense este año y cuando salimos del boliche 7 AM estaban unos tipazos jugando un pádel. Muchísimas gracias por corroborar los testimonios de los oyentes y las oyentes de Cambalache que siempre están al pie del cañón. Gente, nos extendimos un poquito de la hora hoy. Disculpame, Emma. Este va a ser el cierre de Cambalache. Hasta acá llegamos con la edición 125. Nos vamos a ir escuchando el tema número 10 de este disco homenaje a octubre. En este caso, Encía Sangrante, la banda amiga Encía Sangrante de Juan y compañía, haciendo el regreso de Mao. Muchas gracias. Esto fue Cambalache. Nos reencontramos mañana martes a las 9 y monedita de la noche por FM Delta 105.1. Chau. Boliviano confunde las palabras soldado y bandido, flotando en un zapán con mujeres igual.